Hay mucho que decir al respecto en el día de hoy. El nombre de este sujeto es Joel Embiid, y desde hace muchos meses todo se ha venido abajo. No solo en cuestión de su cuerpo, sino que su reputación también se ha ido por los suelos debido a muchos factores. Hoy no recapitularemos la carrera de Joel Embiid desde un principio. Hoy trataremos más bien de entender qué diablos está ocurriendo con la carrera de este hombre. La carrera de alguien que prometía ser uno de los mejores pivots de la historia. Un jugador que prometía llevar a los Sixers al campeonato. Y que día a día se ha vuelto odiado incluso por su propia ciudad. Sin nada más que decir, esto es The Basket Back. Comenzamos. Recordemos la temporada del 2019, porque siento que es un punto importante en la historia de Joel Embiid. Los Sixers de forma repentina formaron un equipo que prometía dominar el este, uno que se formó de último momento, pero aún así intimidaba, un quinteto que realmente asustaba. El detalle vino en los playoffs, cuando se encontraron a este sujeto. No entraré en muchos detalles, pero las cosas no salieron bien para los Sixers, se quedaron tan cerca de la gloria, pero esto lo definió todo. No hubo culpables realmente, pero sí podemos destacar que Embiid tuvo serios problemas al enfrentarse a Marc Gasol, quien bajó la eficiencia de este sujeto, pero no se toma mucho en cuenta esto, pero sí se toma en cuenta el daño emocional que Kawhi provocó en todos. Para la temporada de 2020, los Sixers tomaron decisiones dudosas. Básicamente dejaron partir a Jimmy Butler y renovaron a Tobias Harris, una decisión que saldría muy cara con los años, literalmente. Como también consiguieron a Josh Richardson y Al Horford, construyendo otro equipo que supuestamente dominaría la NBA, pero nada de eso. Durante esta temporada se hablaba mucho de que no se estaba construyendo algo en torno a Embiid, no eran los mejores fichajes para un jugador de calibre MVP, y que sí, en ese entonces era amado por muchas personas. Aún se hablaba de que tal vez estaba muy solito en el equipo, demostrado cuando cayeron eliminados ante los Celtics, y lo único de lo que se habló fue de la cara de tristeza de este individuo. La temporada de 2021 es el parteaguas en esta historia, ya que reforzaron el roster haciendo unos cuantos cambios y apoyándose en más jugadores de rol. Ben Simmons fue candidato a mejor defensor del año. Doc Rivers parecía ser el entrenador indicado aún en ese entonces. A lo que voy es que esta era la temporada perfecta para los Sixers. Primeros en la conferencia este, Joel Embiid fue un serio candidato para el MVP de la temporada, haciendo unos excelentes promedios y con alto nivel en la defensa. El detalle fue que se perdió varios partidos, por lo que quedó en segundo lugar, siendo Nikola Jokic el ganador de este trofeo. Recuerden a este sujeto, que es importante en esta historia. No vamos a detallar todo lo ocurrido en estos playoffs, porque en realidad estos fueron los playoffs que arruinaron la carrera de Ben Simmons, y la reacción de Joel Embiid lo dice todo. Al final este equipo caería eliminado en las semifinales de conferencia, y créanme que no había odio hacia él, más bien se temía lo que podría suceder si no traían la ayuda necesaria para este sujeto, lo cual es raro, ya que en varias ocasiones fue expuesto e incluso tuvo muchos fallos que condenaron a su equipo. Pero se vale fallar. Para la temporada de 2022, Joel Embiid nuevamente fue un serio candidato al MVP de la temporada, y realmente lucía como que se lo merecía. Para ese momento de la historia, Joel Embiid ya se estaba ganando fama de hacer demasiado flopping para conseguir puntos, ya saben, tirarse. Algo que ya venía haciendo mucho antes, pero poco a poco se estaba haciendo más conocido por ello. Algo que debo mencionar es que se deshicieron de Ben Simmons para hacerse con James Harden, MVP de la temporada del 2018, y alguien que aún conservaba su estatus de All-Star. Esto pintaba que sería una gran oportunidad para los Sixers, pero las cosas no salieron precisamente bien. Comencemos con que Joel Embiid nuevamente no ganó el MVP de la temporada, un poco dudoso ya que según la opinión popular, él merecía este premio, pero aún así Nikola Jokic fue el elegido. Embiid fue líder en puntos, defensivamente aportó más y de paso su equipo tuvo un mejor récord, pero no fue suficiente para ser ganador, y vaya que habló al respecto. No sé qué más debo hacer para ganarlo, para mí es lo que sea, se trata de todo, no es que no me centre en lo más importante, pero realmente es hora de enfocar toda mi energía en lo que más importa, lo cual es ganarlo todo. Algo que no salió bien debido a que se perdió varios juegos en semifinales de conferencia ante Miami Heat. Su presencia fue clave para empatar la serie estando abajo 0-2, pero el colapso más tarde fue evidente. Embiid tuvo dos de sus peores partidos, y estaban haciendo una constante llamada lesiones. Para la temporada de 2023 el roster se mantuvo casi intacto. Nuevamente confiaron en el combo de James Harden, y de Tobias Harris. Aquí Joel Embiid se perdió hasta 16 encuentros. Sus promedios en puntos subieron, y por supuesto que su presencia en la defensa fue clave. El récord de los Sixers fue aún mejor que el año anterior. Pero del otro lado, Nikola Jokic estaba haciendo milagros, haciendo triples dobles. De hecho casi se vuelve el primer pivote en promediar uno, anotando desde cualquier maldito punto. Incluso el récord de los Nuggets era muy bueno, algo que tenía mérito si tomamos en cuenta que fue en el salvaje oeste.
Para muchos fue la idea de que Embiid tuvo que llorar para que la NBA le soltara el premio, algo que ya estaba siendo molesto si tomamos en cuenta que de los 33 puntos que promedió, 10 eran de tiros libres, algo que ponía en duda la ofensiva de alguien que cada vez exageraba más con las faltas y con su flopping. Algo que se hizo cada vez más evidente, y para entonces ya estaba comenzando a generar más críticas, en especial durante los playoffs. Esa serie de los Nets destacó por la cantidad de flopping que Embiid hizo al punto que terminó lesionándose, y perdiéndose el juego 1 ante los Celtics. No afectó del todo, a fin de cuentas ganaron ese partido. Embiid no lo hizo mal ante los Celtics, pero tampoco demostró el mismo nivel que lo llevó a ser un MVP, teniendo problemas ante Al Horford, y recibiendo una paliza de 51 puntos por parte de Jason Tatum en el juego 7. Eso sin olvidar su horrible partido. Un partido que pudo ser salvado si él jugaba mínimamente decente, pero no fue así. Así que dime, Embiid, ¿qué tienes que decir al respecto? You can't win alone. I can't win alone. Me and James, we just can't win alone. The Broses ya era un fracaso absoluto, así que supongo que esa etapa ya había quedado atrás. Lo que sigue fue otra promesa de que este año ahora sí sería el bueno. Con su MVP recién salido del horno, los Sixers se pusieron las pilas y despidieron a Doc Rivers. Trajeron a Nick Nurse, coach que hasta entonces tenía una muy buena reputación. Traspasaron a James Harden y consiguieron más jugadores de rol. En esta temporada se destacó la explosión de Tyrese Maxey, al punto que entró en el All-Star Game. Sin embargo, nada salió bien. Joel Embiid comenzó fuerte la temporada, siendo un serio candidato al MVP, promediando casi 35 puntos. Sí, 11 eran tiros libres, pero a esas alturas el flopping ya era defendido por parte de los fans de Sixers. No sé cómo le hacían para justificar eso, pero el punto más alto fue cuando anotó 70 puntos ante Victor Wembanyama y 51 puntos ante Rudy Gobert, los dos candidatos a mejor defensor del año, pero la magia no duró mucho. Joel Embiid nuevamente se lesionaría, y desde el principio casi que se anunció que no volvería pronto, quedando fuera de la carrera por el MVP debido a la nueva regla que se añadió ese año. Volvió para los últimos 5 juegos y se plantaron ante los New York Knicks. Aunque cueste creerlo, aún las apuestas favorecían a los Sixers. Se creía que el MVP sería suficiente para vencer al poder de la amistad. Pero muchas cosas sucedieron en esta serie que provocaron más conflictos y dudas. Y todo esto comenzó desde el juego 1, cuando estaba haciendo lo de siempre, jugando decente, hasta que... Embiid shows it, tries to throw it off the glass, and does! Woo! And he's injured, Gus. He hurt his knee. Embiid regresaría, pero claramente tendría que batallar con una lesión de rodilla, por lo cual los Knicks se robaron el juego 1. Curiosamente, el nivel de Joel Embiid no bajó. El juego 2 fue una demostración de que a pesar de una rodilla lastimada seguiría causando problemas, pero eso no fue suficiente para vencer el poder de la amistad de los Knicks, ganando de una forma muy desgarradora. El juego 3 fue el punto de quiebre de alguna manera. Joel Embiid respondería a las críticas de ser un mal líder, anotando hasta 50 puntos con una rodilla lastimada y con un ojo dañado. Bueno, eso ya luce muy grave. La gente pudo haber sentido admiración de no ser porque de sus 50 puntos 19 fueron tiros libres, y que básicamente lesionó a Mitchell Robinson porque... ¿le pegó en la mano? Para los siguientes juegos el nivel de Embiid bajó, siguió anotando puntos, pero sus lesiones estaban haciendo estragos. El flopping nunca se detuvo y dejó de ser eficiente, haciendo más fallas que aciertos, algo que se ocultaba detrás de esos puntos que anotaba. Los Sixers cayeron en el juego 6 en un encuentro muy cerrado donde nuestro héroe jugó bien, pero una vez más no fue suficiente. Yo creo que aquí Embiid estaba sonriendo ya que por fin perderían a Tobias Harris. El verano se llenó de rumores. El principal fue cuando se dijo que conseguirían a Paul George. Y bueno, creo que Embiid no fue muy discreto. Llega el NBA Media Day y recibimos la misma promesa de siempre. La típica foto que te hace pensar que serán campeones de la NBA. Porque, no bromeo, el roster lucía demasiado profundo y para muchos significaba un campeonato finalmente. Pero la ilusión no tardó en caerse. La primera noticia fue que Joel Embiid anunció públicamente que no jugaría back-to-backs, es decir, no jugaría partidos en 2 días consecutivos. La NBA como que no estuvo muy de acuerdo, iniciaron una investigación en su contra. Las cosas luego empeoraron cuando su superfichaje bomba se lesionó. Embiid recibió críticas por la decisión de faltar varios partidos, y ahora atacó a donde no debía, su propio público, argumentando que era una estupidez que la gente pensara que él no quería jugar, ya que él les había entregado demasiado a esa franquicia, ya saben. Apariciones en semifinales de conferencia. Y de alguna manera es cierto, jugó con un ojo y una rodilla hechas mierda. La temporada pasada de hecho también hubo una polémica, ya que Embiid fue descartado poco antes de iniciar un duelo contra Nikola Jokic, por lo que Michael Malone no lo pensó 2 veces en atacar a Joel Embiid, solo que de hecho sí estaba lesionado, no más que lo anunciaron tarde. Lo siguiente fue el famoso video de Joel Embiid con su nueva rutina de tiros libres. Innovadora si lo piensas bien.
Lo siguiente fue el reportero al que Joel Embiid atacó, la prensa amarillista haciendo de las suyas. Lo que se supo es que dicho reportero estaba preguntando por el hermano fallecido de Embiid, así que los putazos estaban justificados. Los Sixers simplemente apestan, al grado que están en lo peor de la conferencia este. Partidos donde no muestran corazón y donde parecen más desmotivados que otra cosa, realmente lucen perdidos. El récord fue tan malo que se hizo una junta de emergencia en la que Tyrese Maxey encaró a Joel Embiid por su impuntualidad y falta de interés en las prácticas del equipo. Embiid prometió mejorar. ¿Y luego qué pasó? A la fecha que hago este video, Paul George se lesionó nuevamente. Promedia menos puntos que Tobias Harris y Joel Embiid simplemente no brilla más. Promedia los puntos más bajos de su carrera y cada día se reporta una lesión diferente. Lo más épico de esta temporada es su rutina de rascarse el culo y olerse el dedo, sumado a él peleándose con todo mundo. Y ahora, ¿qué sigue para los Sixers? Posiblemente se recuperen y tal vez los veamos luchando por los playoffs, pero tal vez no vale la pena confiar en alguien que luce cada vez más desmotivado por ganar. No diría que Embiid es el culpable de todo, pero hasta el mismo Shaquille O'Neal se ha vendido una premonición para este hombre. Embiid regresará y tendrá de esos partidos donde calla bocas. O quizás este ya es el final. Nunca existió un proceso. Tal vez nunca existió una promesa. Tal vez ese MVP no era verdadero. Yo llegaré a los 100,000 suscriptores y este hombre seguirá sin poner un pie en finales de conferencia. Porque sí, es el único MVP que jamás ha estado en una final de conferencia. Así de triste es la situación. Lo que pase ahora con Joel Embiid es historia. Oh, Embiid.